Muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Alfonso Sartuche Cobos, profesor investigador de la Escuela Superior de Actopan. En esta ocasión voy a compartirles un tema que lleva por título Derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. El objetivo central de esta presentación es explicar a grandes rasgos el proceso de reconocimiento jurídico a nivel constitucional sobre la existencia de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas de México, así como las principales etapas en este proceso de reconocimiento de una diversidad de derechos. Para contextualizar de manera general, también compartir algunos datos, entre ellos que actualmente en nuestro país, en el Estado mexicano, se tienen reconocidos 68 pueblos indígenas, de los cuales existen más de 25,000 comunidades que forman parte de estos territorios indígenas, asimismo más de 364 variantes lingüísticas. También precisar en cuanto al número de población que actualmente por el INEGI se tiene reconocido más de 25 millones que se autoescriben como indígenas, de los cuales más de 7 millones son hablantes de alguna de estas 68 lenguas y sus variantes. Asimismo, existe más de 1 millón de población afromexicana, que recientemente se les reconoció también en el marco constitucional. Para entender este proceso de reconocimiento hay que considerar, ¿no? Hay que tener presente por lo menos tres grandes momentos sobre la existencia de los pueblos y las comunidades. Es decir, aunque el reconocimiento de su existencia se remonta a hace apenas 3 décadas, a partir de 1992, los actuales pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas pues se remontan a periodos previo al origen del Estado mexicano, es decir, el periodo prehispánico para el caso de las comunidades indígenas y el periodo colonial en el caso de las comunidades afromexicanas. En el periodo prehispánico existían más de 300 grupos étnicos antes de la llegada de los españoles que tenían su propia configuración como imperios. En el caso más particular es el imperio mexica, pequeños reinos como el reino o pequeños imperios, ¿no? Como el purépecha, el tlaxcalteca, en el caso de Oaxaca, los zapotecos y los mixtecos. Algunos otros se denominaban como estados o señoríos o pequeños señoríos, que era, digamos, en el plano más particular, ¿no? O local, eran pequeños señoríos que mantenían una autonomía y algunos otros eran semiautónomos para efectos del tema tributario, que estaban subordinados pues a los grandes imperios, ¿no? A la llegada de los españoles y la configuración del virreinato en la Nueva España, en esta colonia, sobre esta existencia, ¿no? O sobre las comunidades que resistieron ese primer proceso de conquista, fueron agrupadas o fueron configuradas a pueblos de indios y existían por lo menos dos configuraciones básicas. Estaban los pueblos de indios cabeceras y los pueblos de indios sujetos que estaban subordinados pues a las cabeceras. Y sobre ellos se sobrepuso las autoridades reales es decir, estaban en el territorio del virreinato, pero a nivel regional o a nivel local estaban las alcaldías mayores, que era la figura de las autoridades reales en esos territorios, así como las subdelegaciones hacia finales de este periodo colonial de 300 años. Asimismo estaban los corregimientos, por lo menos esas tres autoridades de carácter reales que figuraban sobre los pueblos de indios. Y para el caso particular de la gobernanza de los pueblos existían dos figuras, una para el que fue el ayuntamiento, particularmente para las poblaciones de españoles, para las villas de españoles, y a la par existían las repúblicas de indios, que fue la forma de gobierno, que también es muy similar a los ayuntamientos, tenían un cabildo, pero fue pensada exclusivamente para las poblaciones, para los pueblos de indios. El principal instrumento de este periodo es la recopilación de leyes de Indias de 1681. Este instrumento se le conoce como el derecho colonial, pero que recoge tanto el derecho español como los usos y costumbres de las comunidades que en ese momento estaban presentes. En el periodo ya de México como país, como Estado-nación, habrá que clasificar también en dos grandes momentos. Uno es el periodo de independencia, que data a partir de que se logra justamente la independencia y el naciente Estado mexicano durante el siglo XIX. Y el otro periodo es el siglo XX, que parte prácticamente con la Revolución Mexicana y el periodo postrevolucionario. En este primer siglo, o los dos siglos, se les conoce o se les identifica como la exclusión originaria de los pueblos. Es decir, en ninguno de esos grandes momentos
de la historia reciente se reconocen como tal a los pueblos originarios. Al contrario, muchas reformas y leyes fueron para perjudicar a las comunidades. Y las políticas que se implementaron, pues también se consideran como etnocidas. El antecedente que encontramos en el periodo, en el siglo pasado, en el siglo XX, es particularmente la Constitución del 17, en su artículo 27, como uno de los derechos sociales, porque se reconoce la propiedad ejidal y comunal. Entonces, este se considera como uno de los primeros antecedentes en la lucha por el reconocimiento de los pueblos. Y hay otra serie de políticas que también fueron abonando ya en la medida en que se hizo más evidente la lucha y la resistencia que emprendieron las propias comunidades, como políticas de corte integracionista y multiculturales. Y para eso, en este devenir, pues hay dos momentos particulares sobre esta lucha del reconocimiento. Uno es a escala internacional y la otra es a escala nacional. En la escala internacional fue a partir de la segunda mitad del siglo pasado. En 1957, por ejemplo, se reconoce el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo y es el primer instrumento a nivel internacional que trata o que es destinado para proteger algunos derechos de las poblaciones indígenas del mundo. Hay otros instrumentos del 1966, como los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, así como el de económicos, sociales y culturales. Posteriormente está el Convenio 169 también de la OIT de 1989. Ese es el instrumento más importante que hoy tienen los pueblos y las comunidades indígenas a nivel internacional, en tanto tratado que reconoce sus derechos. Hay otros dos instrumentos, 2007, la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y el último y el más reciente de 2016, que es la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos y las Comunidades. Entonces, este fenómeno de reconocimiento a nivel internacional, pues obligó también a los estados que forman parte de tanto de la ONU como de la OEA, para que internamente reconocieran también en sus instrumentos normativos el reconocimiento de la existencia de los pueblos y de ahí deriva el reconocimiento de sus derechos. Entonces, en el ámbito nacional, insisto, tenemos un primer antecedente que es el 27 constitucional desde 1917, pero la primera gran reforma que reconoce como tal la existencia de los pueblos y las comunidades es la del 92, el artículo cuarto constitucional. Previo a eso hay otros antecedentes de carácter local, como la Constitución de Oaxaca, por ejemplo, que en 1990, 2 años antes de esta reforma constitucional federal, había reconocido ya en su constitución local la existencia de las comunidades. Y otro proceso interesante, porque también reconocieron los usos y costumbres para la elección de autoridades municipales. Y desde entonces hasta la fecha, más de 400 municipios se rigen por usos y costumbres, que es una alternativa al régimen de partidos políticos. También está el caso del Movimiento Zapatista de Liberación Nacional de Chiapas, que entre ello, o en ese proceso, se logró un acuerdo político con el gobierno federal, se le conoce como los Acuerdos de San Andrés Larraizar, de 1996. Ese acuerdo lo que buscaba era llevar a cabo una reforma constitucional en donde se reconociera justamente todas las demandas que había impulsado el movimiento. Eso se materializa en 2001 porque hay una segunda reforma al artículo cuarto, pasa del artículo cuarto al artículo segundo, la norma que reconoce los derechos de los pueblos originarios. Y en esa reforma pues se traduce parte de esos acuerdos que se habían firmado con los zapatistas. Del 2001 pues no hay otra reforma hasta la fecha que se considere paradigmática. En 2011 hay otra reforma en materia de derechos humanos, sin embargo no es exclusiva o no se pensó para la materia indígena. Sin embargo, es un punto medular, ¿no? Hay un cambio de paradigma en la lucha de los pueblos originarios con esa reforma del 2011, sobre todo el artículo o el reconocimiento del artículo primero y el 133 constitucional sobre el principio de supremacía constitucional, porque se hace obligatorio a partir de 2011, además de los derechos humanos contenidos en la Constitución, también las que estén contenidas en los tratados internacionales. Entonces, a partir de esto, pues la lucha de los pueblos ya no se traduce únicamente en una ruta legislativa, es decir, estas etapas tienen diversos matices, por el reconocimiento a nivel o en la lucha legislativa para el reconocimiento normativo de sus derechos. Con esta reforma del 2011, la lucha se va al terreno judicial. ¿Qué significa esto? Que todos los derechos que habían reconocido hasta 2011
comienzan a llevarlo, sobre todo aquellos en materia de derechos político-electorales, los llevan a los tribunales y lo que exigen es que se materialicen, que se instrumenten lo que ya se había logrado en la lucha legislativa. Entonces, esa puerta se abrió a partir de 2011, está vigente hasta la fecha, hay una diversidad de experiencias que se traducen en conquistas judiciales, y en función a eso, pues hay una propuesta de reforma, pero con eso voy a finalizar. Sin embargo, también habría que matizar que en 2019 se reconocen en ese mismo artículo segundo constitucional, se le agrega un apartado que es el C, donde se reconoce constitucionalmente la existencia también del pueblo y las comunidades afromexicanas, que no se habían reconocido y que estas pues datan desde el periodo colonial. Entonces, con esto pues se conjuga este reconocimiento sobre la diversidad amplia cultural del Estado mexicano. Y en función a esto, con esas experiencias y con estos nuevos reconocimientos, en la presente administración del gobierno federal, en 2019, inició un proceso de consulta a nivel nacional para recoger justamente el sentir de los pueblos y estas luchas que han logrado en estas últimas décadas. Y en 2021 se presentó por parte del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas una propuesta de reforma constitucional al artículo segundo constitucional. Sin embargo, desde 2021 hasta la fecha, 2023, no hay avances en esta propuesta, está congelada, por decirlo de alguna manera, es decir, no se ha presentado está en manos del Ejecutivo y no se ha presentado ante el Congreso de la Unión para que se pueda discutir. Entonces es uno de los pendientes, sigue siendo parte ahí de la deuda histórica que se tiene con los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas. Pues esto sería prácticamente lo que les comparto. Al final agrego aquí unas referencias bibliográficas muy básicas, también por si quiere consultarse, sobre todo lo que ha estado ocurriendo en esta última década. De mi parte es todo. Muchísimas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.